poner en práctica desde ya lo que el Señor tiene para nosotros. Aleluya. Así es que en lo que nuestro hermano Benny pasa para acá, vamos a dar un aplauso a nuestro Señor de alabanza. Aleluya. Buenas tardes, hermanos. ¿Qué les ha parecido el mes en cuanto al tema? Necesitamos del Espíritu Santo, amén, en todo momento. Y creo que eh, Dios nos ha estado preparando y nos ha estado mostrando de diversas formas que necesitamos del Espíritu Santo para hacer su obra, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 3, del 26 al 29. Gálatas 3 del 26 al 29, pero igual en traducción al lenguaje actual. Gálatas 3 del 26 al 29. Traducción al lenguaje actual. TLA. Yo se las voy a leer. Dice, ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos permite, Señor, estar aquí recibiendo tu palabra, tu consejo, sobre todo, Señor, que esa palabra que recibamos pueda dar fruto, que nuestros corazones estén dispuestos y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo se esté moviendo libremente en nuestras vidas, que estemos verdaderamente buscando, Señor, la llenura de tu Espíritu. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control en este tiempo, Señor, y que tu nombre sea glorificado en todo momento. Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Y todos decimos, amén. Dice, ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. En la versión Reina Valera, ¿qué es lo que dice? ¿No están ahí en su Biblia? ¿Qué dice? Amén. Todos ustedes son hijos de Dios porque han creído en el Señor Jesucristo. El primer paso para que nosotros seamos salvos es tener fe en el Señor Jesucristo. Eso lo hemos escuchado muchas veces, pero hay que entender que eso es algo esencial en la vida de un cristiano, creer en el Señor Jesucristo. Y ahora quiero que vayamos a Romanos 8, 10 al 17, igual en versión traducción al lenguaje actual. Romanos 8, del 10 al 17.
¿Ya están ahí? Dice, por culpa del pecado, sus cuerpos, ¿qué? Tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esa palabra? Eh, Sin embargo, también es una gran responsabilidad que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, porque aquí nos dice los beneficios que tenemos, pero también tenemos que actuar como el Señor Jesucristo. Eh, Dice, por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá. Porque igual como lo compartía el pastor en la mañana, cuando nosotros morimos, nuestro espíritu va con Dios. Amén. Dice, porque Dios los habrá declarado inocentes, Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Ese es un punto importante, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Habla del Espíritu Santo y dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo a nuestros propios deseos. Y, y esa pregunta es importante. ¿Cuántos estamos aquí viviendo conforme a nuestros propios deseos? Creo que la mayoría, ¿no? Podemos estar viviendo de acuerdo a nuestros propios deseos. Dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Hermano, yo no quiero morir para siempre. Y yo creo que la misma situación es la que debe de estar en ustedes. Dice, pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Ahorita vamos a leer más de las características del Espíritu Santo, pero tenemos que entender que el Señor Jesucristo lo mandó para que nos ayudara a hacer su obra, pero también para tener esa dirección en nuestra vida, para poder saber qué decisiones tomar en todos nuestros caminos. Y dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen miedo? ¿Cuántas veces yo tengo miedo?
Y a veces estamos esclavizados todavía en las cosas de este mundo, pero tenemos que saber que Dios nos mandó ese consolador, esa ayuda que cada uno de nosotros necesitamos para tomar decisiones correctas en todo momento. Y, y hace rato una hermana me comentaba, en el llamamiento sentí esto de parte de Dios y pues es Dios hablando a nuestras vidas. Cuando tomamos decisiones y cuando damos esa apertura que Dios sobre nuestras vidas, Él nos va a estar hablando y nos va a estar enseñando lo correcto. Cuando a veces nosotros estamos incómodos en hacer o no hacer algo, tenemos que preguntarnos de qué viene, de nuestra carne o realmente del Espíritu Santo. Si es para que su reino se siga extendiendo y para que su obra se extienda, es de parte de Dios. Si estamos en la calle y tienes un sentir de compartirle a alguien, ¿de qué viene? ¿De la carne o de Dios? De Dios. Y es necesario que estemos sensibles a la voz de Dios y que sea su Espíritu Santo el que nos esté guiando en todo momento. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque el Espíritu de Dios les ha dado, no los dice, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Ahorita me acordé, el martes pasado tuvimos un discipulado de parte del pastor y nos decía que muchas veces nosotros pensamos que tenemos una relación con Dios. Y sí, todos tenemos probablemente una relación con Dios, pero lo más importante es una comunión. Porque nos daba el ejemplo de, hay personas que tenemos pues una imagen paterna, ¿no? Y existe la relación. Existe esa relación con esa imagen paterna, pero no hay una verdadera comunión con esa persona. Sabemos que a través de él nacimos, pero puede ser que no haya una relación más cercana que es esa comunión que busca Dios que nosotros tengamos con Él. Y a veces así nos pasa. Tenemos simplemente la relación con Dios de, sí, yo me considero su hijo, pero al final no hay una comunión, no hay esa búsqueda de tener algo más allá que una relación, es estar en su presencia. Y eso yo lo veo con mi hijo. A mí me gusta estar con él. Y a él también, a excepción de cuando ya tiene sueño, cuando ya está súper cansado. Pero cuando empezamos a caminar en el Señor y vemos que Él quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas, tenemos que estar sensibles y sobre todo estar escuchando a su Espíritu Santo. Porque sin su Espíritu Santo no podemos hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a abrir otra escritura. Es esta en Zacarías 4 del 1 al 6. Es igual en versión Reina Valera. Zacarías 4 del 1 al 6. ¿Ya están ahí? Zacarías 4 del 1 al 6 dice,
En ese momento el ángel que hablaba conmigo se acercó a mí para despertarme y me dijo, Zacarías, dime, perdón. Ah, voy. Perdón. Volviendo el ángel que hablaba conmigo, me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué es? Y respondió, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos y el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué vemos aquí? Zacarías, junto con Ageo, tenían un objetivo que era motivar al pueblo para reconstruir el templo de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y buscaban que también creyeran en el cumplimiento de las promesas que tenían para su pueblo. Esta parte de la escritura que acabamos de leer habla mucho sobre el poder del Espíritu Santo, porque a veces lo que nosotros hacemos es por nuestras propias fuerzas. Buscamos hacer las cosas, pero con un interés en el que ni siquiera está Dios involucrado ahí y su Espíritu. Hacemos las cosas pensando en que si lo hacemos con nuestras propias fuerzas va a salir, y ¿cuántos saben que ese no es el objetivo que cada uno de nosotros debemos de hacer o cumplir? Por eso Jesús mandó al Consolador, para que cada uno de nosotros tuviéramos ese ayudador. Y el primer Consolador fue el Señor Jesucristo. Pero a su partida dijo, no se preocupen, les voy a dar un Consolador que va a estar con ustedes en todo momento, y ese es su Espíritu Santo. Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, Filipenses 2, Filipenses 2 del 12 al 18. ¿Hasta aquí está quedando claro? ¿Sí? Filipenses 2 del 12 en adelante. Dice, ¿qué dice ahí su título en la Biblia? Luminares en el mundo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todos sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos con la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe,
me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí vemos un claro ejemplo de qué es lo que nosotros hacemos cuando compartimos la palabra de Dios. Somos luminares en el mundo y eso es lo que nos ha llamado a ser Dios a través de su palabra y a través del conocimiento de Dios. Y si queremos hacer su obra y no tenemos al Espíritu Santo, esa obra pues va a ser superficial. Esa obra va a quedar solo como algo emocional y no algo que verdaderamente penetre en los corazones de las personas. Amén. Y así como leíamos en Zacarías de los candelabros, la luz de la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Pero lo más importante es el aceite que hace que ese candelabro, nuestras vidas, sean movidas a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es ese aceite que necesitamos para hacer su obra. Y vamos a leer algunas escrituras que nos muestran la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer primero Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Eso quién dijo? El Señor Jesucristo, ¿no? Él nos enseñará y recordará las palabras de Jesús. Ahora vamos a Juan 15, 26. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y esta parte es importante porque aquí nos dice que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a dar testimonio de parte de Dios. Regresando a Zacarías, es no con fuerza, sino por el Espíritu Santo es que nosotros hacemos su obra. Juan 16, 8 en adelante. Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto creen en mí, perdón, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esto, haciendo paréntesis, habla del diablo, ¿no? De Satanás. Aún tengan muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis,
y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Hasta ahí dejamos. De estos versículos que hemos estado leyendo, uno nos enseña y nos recuerda. Otro nos da testimonio de Cristo, nos guía a toda la verdad, nos ayuda a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ese versículo es importante porque leyendo un estudio bíblico dice que el ministerio del Espíritu Santo es justo eso, el convencer a las personas de pecado. Si no está el Espíritu Santo con nosotros, lo que nosotros digamos y hagamos no va a ayudar a que la gente se conviccione de pecado. Y otro punto importante es que con el Espíritu Santo nosotros glorificamos a Cristo. Hemos sido llamados para glorificar a Dios. Amén. Vamos a abrir Efesios 5:18 en nuestra Biblia, Efesios 5:18. Yo sé que igual son muchas lecturas, pero al final todas están conectadas y nos muestran que en nosotros debe de haber una necesidad y un deseo de que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, la importancia del Espíritu Santo y sobre todo que el Espíritu Santo no es solo de momentos, tiene que ser un deseo genuino en nosotros que día a día el Espíritu Santo esté morando en nuestras vidas. Amén. Efesios 5:18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Para cuántos fue de bendición la palabra del pastor en la mañana? Amén. Y yo creo que el ejemplo que nos mostraba del vaso con agua, bueno, fueron dos, pero en particular el que muestra ese vaso lleno que al final no hay nada que lo pueda destruir, ejemplifica muy bien la necesidad de nosotros por tener esa llenura del Espíritu Santo. Porque de la misma forma no habrá nada que nos destruya, pero lo más importante es que no va a haber nada que detenga su obra. No va a haber nada que evite que la gente sea salva y que nosotros podamos compartir el Evangelio de manera segura y de manera confiada. Hoy en día vemos muchas cosas en el mundo. ¿Cuántos escucharon lo de Charlie Kirk? Era una persona que tenía su fe puesta en Jesús. Igual había algunos choques en formas de pensar o de decir las cosas, pero la realidad es que el objetivo que él tenía era poder mostrarles a los jóvenes universitarios que Dios existe y que al final tenía el objetivo de, más allá de debatir y decir yo sé más que tú, era de demostrarle a los jóvenes que Dios existe y que mandó a Jesucristo a morir por nosotros para darnos esa esperanza. Y es triste porque al final, pues su final fue aquí en el mundo, ¿no? Terrenal. Pero a través de eso nos damos cuenta que existe mucho ataque del mundo hacia lo que cada uno de nosotros pensamos a favor de Dios, siempre y cuando estamos pensando lo correcto, ¿no? Siempre va a haber gente que se va a oponer a los cristianos y a la manera de pensar de nosotros. Pero lo más triste es que
ya las soluciones que están buscando es a través de la muerte, de matar para que con eso se callen las voces. Y yo creo que estamos en un país donde todavía tenemos esa libertad de hacerlo sin ningún problema. ¿Qué es lo que nos está deteniendo el día de hoy para hacerlo? Y lo más importante, de buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser guiados y para hacer de forma correcta y adecuada su obra. Amén. Eh, de manera natural, nosotros cuando nos sentimos mal, ¿qué es lo que hacemos? Nos duele algo, empezamos con alguna molestia, googleamos, ¿no? Buscamos qué medicamento nos funciona. Eh, pues buscamos la forma de estar bien, ¿no? Eh, buscamos a un doctor o a un especialista, dependiendo de la situación que sea. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos o identificamos que estamos mal espiritualmente? ¿Cuál es nuestra salida? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Quién? Venir a Dios, arrepentirnos. ¿Qué más? ¿Quién más comenta algo? Orar. Y podemos decir esto, ¿no? Podemos decirlo porque es algo que ya sabemos, porque estamos aquí en la iglesia. Pero ¿qué tanto de esto que estamos diciendo realmente lo estamos viviendo? O sea, yo lo digo porque es algo, es una realidad que en mi vida también a veces nos vamos con lo fácil, con lo rápido, con lo momentáneo, con lo que creemos y sabemos y los demás hacen. Pero con Dios tenemos todo. Y tenemos también el poder a través de su espíritu para poder compartir su palabra. Amén. Hermanos, el día de hoy el mensaje va dirigido a qué tanto estamos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Entendemos que nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo nos da salvación, ¿no? Y junto con la salvación, Él nos da el Consolador, su Espíritu Santo. Pero, ¿cuántas veces lo estamos nosotros obedeciendo? Yo reconozco que muchas veces, por flojera, eh, por cansancio, me detengo a hacer su obra o a compartirle a alguien. Pero ¿qué necesitamos hacer? Pues no contristar al Espíritu Santo. El día de hoy es un buen momento para que aquellos que no han recibido el Espíritu Santo puedan recibirlo. Y también para aquellos que si ya han recibido el Espíritu Santo y quieren su llenura, porque ¿cuántos saben que necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Podemos estar como ese vaso a medias y a medias nos va a tocar. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos hacer grandes cosas. Imagínense que cada uno de nosotros que estamos aquí realmente obedeciéramos la voz de Dios. ¿Cuánta gente podríamos alcanzar? ¿Qué tanto podríamos hacer? Vamos a ponernos en pie.
Y en lo que pasan los hermanos de la alabanza, hermano, hoy tenemos esa oportunidad de todos aquellos que, si no han recibido el Espíritu Santo, el día de hoy podemos estar orando. Hoy es un buen momento. Y por otro lado, aquellos hermanos que ya han recibido el Espíritu Santo, que sean llenos. Dice Juan 14, del 15 al 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Esto es una promesa de parte de Dios. Hay que creerla. Y si, hermano, el día de hoy vienes aquí al altar, tienes que creer las promesas de Dios. Tienes que creer en esta palabra y tienes que creer que Dios quiere capacitarte. Si en nosotros hay duda, realmente no vamos a permitir que Dios esté haciendo su obra en nosotros. Todos estos versículos que leímos demuestran y enseñan la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Así que en lo que mis hermanos tocan una alabanza, Dios habla